Don Mauricio Osa es el responsable de Odinsa, la compañía que tiene a su cargo el aeropuerto El Dorado, el más importante de Colombia y uno de los más destacados en América Latina. Don Mauricio, feliz año. Un feliz año, Julio, para usted y todo su equipo de trabajo. Don Mauricio, se nos quedó chiquito el aeropuerto El Dorado, pero ahora sí se siente. Chiquito, chiquito. ¿Para dónde puede crecer ese aeropuerto y cuándo? El aeropuerto El Dorado ha presentado, como usted vio en la nota, una de las cifras de crecimiento más importantes que han sido sorpresivas. Le cuento una anécdota para que lo entienda. Cuando estuvimos en el tema de la pandemia año 2020, que eran momentos inciertos y que predecir el futuro era tan difícil, empezamos a llegar a una serie de estudios de tráfico para mirar qué podía pasar con la recuperación del tráfico aeroportuario. Los estudios eran muy simpáticos porque pues claramente la incertidumbre era altísima, entonces iban cambiando como cada trimestre que íbamos pidiendo una actualización. Y pasamos en solo 6 meses de predecir que la recuperación del tráfico aéreo no se iba a volver a dar, porque la gente iba a temer mucho a viajar, a que la recuperación, en el mejor pronóstico, era que es el año 2024 o 2025. Entonces, lo primero que quiero contarle a todos ustedes es que en el año 2022 se dio la recuperación plena del tráfico del aeropuerto El Dorado. Es decir, vamos a estar, cuando estén oficiales las cifras de cierre de pasajeros, en unas cifras medianamente por encima o iguales a las que tuvimos el año 2019. Eso motiva que estemos siempre pensando en ampliar la capacidad del aeropuerto en la medida de lo que los contratos y la ley permiten. ¿Hacia dónde puede crecer el aeropuerto? Entonces hay como 2 grandes avenidas de crecimiento. Algunas muy obvias, creo que la gente las entiende. El lugar donde están los tanques de combustible sobre el costado izquierdo de la calle 26 yendo hacia el aeropuerto, que son totalmente visibles después de los edificios de la Aeronáutica Civil, esos tanques de combustible tienen previsto un sitio de traslado que queda dentro del aeropuerto hacia uno de los costados de las pistas, que tiene la gran virtud que puede estar conectado desde Puente Aranda por un poliducto. Al liberar ese espacio, se puede continuar con la ampliación del edificio hacia ese costado. Ese es un punto de ampliación muy importante. El segundo punto de ampliación es el puente aéreo. El puente aéreo está subutilizado y, digamos, se ha quedado un poco atrás en la tecnología. La idea es actualizarlo y duplicar su capacidad. Eso, los análisis que hemos hecho nos permite establecer que ahí podríamos estar sobre una movilización de pasajeros después de terminadas las obras de cerca de 10 millones de pasajeros. Y hay 2 lugares más en donde se puede crecer el aeropuerto, que tiene que ver, voy a tratar de gráficamente explicarles, eso se llaman unos espigones, que se puedan estirar los espigones donde queda, por decirlo de alguna manera, la última sala de abordaje en el muelle nacional o en el muelle internacional. Ahí eso podría terminar y podrían ser 5 salas, 5 puentes de contacto con aeronaves en cada una de ellas. En definitiva, hay espacio en donde crecer el aeropuerto actual, hay manera de sumarle cerca de 20 o un poco más de millones de pasajeros, digamos, en su movilización anual, sin perjuicio de un análisis que tiene que seguirse dando, y ha sido algo sobre lo que nosotros desde Odinsa hemos insistido, hacer un análisis sobre una tercera pista que sea para aterrizajes sobre la parte noroccidente del aeropuerto. Entonces, eso, Julio, implicaría, digamos, como todas esas, lo estoy describiendo la parte física, que es más fácil de entender así, pero por supuesto eso trae toda una cantidad de subsistemas que hay que también actualizar y escalar a esa nueva capacidad. Presidente Osa, teniendo en cuenta que el proyecto El Dorado Max, que es así como se llama esta ampliación de la terminal aérea más importante del país, espera que el aeropuerto crezca hasta 4 veces de lo que es actualmente. ¿Eso cuánto va a ser sustentable en el tiempo? Ya que alguna de las críticas que se hizo en su momento es que se hizo El Dorado, pero no se tenía previsto este crecimiento del que usted nos
nos habla. Con esta ampliación, ¿cuánto será sustentable en el tiempo? Esta es una ampliación que estamos en la etapa de prefactibilidad, es decir, lo que sigue son por lo menos 2 años de estudios a nivel de detalle para poder tener el proyecto completamente definido, y esas iniciativas privadas, como están previstas en la ley, tienen unos procedimientos. Nuestra expectativa, y en eso pues digamos la ANI es la que nos determina el camino, pero están alineados con eso, es que hacia finales del 25 este proyecto pueda empezar su etapa de construcción, 25 o inicios del 26, de tal suerte que un año y medio más tarde esté al servicio el aumento de esa capacidad. Y creemos que con esa capacidad que estamos sumando, el aeropuerto podría soportar un crecimiento del tráfico de acuerdo con las proyecciones que tenemos hasta el año 2040, 2045. Señor Osa, ¿cuánto cuesta esta ampliación del aeropuerto El Dorado y cómo se va a pagar? La estimación preliminar es una inversión de cerca de 7 billones de pesos. Y esta es por su naturaleza de iniciativa privada y por la forma en la que está presentada, se paga con el mismo proyecto, como ha ocurrido hasta ahora. Es decir, el aeropuerto El Dorado hoy es un aeropuerto cuya fuente de ingreso son las tasas aeroportuarias nacionales e internacionales, los ingresos, digamos, de orden comercial, o los ingresos de comercial, pues de lo que ocurre en el aeropuerto, en los servicios que se ofrecen a los pasajeros o a las aerolíneas. No hay recursos públicos comprometidos en esta iniciativa. Entonces, la fuente es el uso. Los pasajeros, en la medida que usan el aeropuerto, eso genera la fuente de ingresos para pagar las obras y para pagar una contraprestación a la nación, en el caso del aeropuerto El Dorado, del 46.16% del ingreso bruto. Entonces, eso es muy importante entender, que no hay recursos públicos, que es los usuarios a través de las tasas aeroportuarias o las aerolíneas a través de los servicios que contratan y que utilizan y que tienen unas tarifas, lo que genera la fuente de ingresos. Y valga decir que esas tarifas, todas ellas, son tarifas reguladas, es decir, es una tarifa que establece la Aeronáutica Civil, que nosotros tomamos como fuente, con base en eso del tráfico, calculamos cuánto puede ser el potencial ingreso, pero no es una tarifa que esté bajo la gobernanza del operador o del concesionario, es una tarifa regulada. Mire, yo tengo una pregunta para un sobrino, y es que quisiera saber cuál es la razón para que una espera de recibir las maletas de un vuelo como Pereira-Bogotá, que se demora 35 minutos, haya que esperar más de los 35 minutos para que le entreguen a uno la maleta. Sí. Buenos días, doctor Alberto. Bueno, si la maleta se demora 35 minutos, debe haber un problema, porque el estándar que debiera ser es una cosa cercana a los 15 minutos por tardar. La demora es que el recorrido que uno hace caminando desde donde se baja en el avión hasta que espera el equipaje, un recorrido similar hace la maleta. La maleta es bajada del avión, se colocan unas bandas, y esas bandas son larguísimas, y eso es lo que hace que demore. El estándar del aeropuerto no lo tengo presente en este momento, creo que era como 11 o 12 minutos, salvo que haya algún problema con la maleta, pero los problemas con las maletas se generan sobre todo al momento de aforar la maleta, de entregarla, porque hay unos chequeos de seguridad. Cuando llegan, como se asume que las maletas vienen chequeadas, llegan directo Pero le diría que 30 minutos está por encima del estándar. Si es un caso así y ha ocurrido en nuestro aeropuerto, lo haré revisar. Pero en general el tiempo que toma es ese, inmediatamente, y todo eso se mide y se monitorea de manera permanente para saber cuál es el nivel de servicio. Por supuesto, cada aerolínea es la encargada de bajar sus maletas y entregarlas a través de los operadores que tienen en las bandas. Bueno, doctor Osa, hay un tema que es el embudo de la Avenida El Dorado, la pesadilla de llegar al aeropuerto, porque usted bien sabe que uno va por un carril y de repente ese carril se convierte en uno más chiquito, pero ese más chiquito se divide en 4, que es el del puente para el acceso a las entradas, pero es el del Transmilenio para entrar a las salidas, pero es el del parqueadero. Dentro del proyecto ustedes plantean que va a haber una intervención a la Avenida El Dorado. ¿Esa intervención cómo se va a hacer?
y de qué manera pues se va a evitar el embudo, pero también se le va a dar agilidad a esa llegada que se convirtió en una pesadilla para los que vayan, ya sea en taxi, ya sea en su propio vehículo, ya sea hasta en el mismo bus de Transmilenio o en el alimentador de Transmilenio, teniendo en cuenta que Transmilenio no llega hasta ahí. Sí, estoy de acuerdo con usted respecto de la descripción que hace. Una de las cosas que en este proyecto se hizo como previa, aun cuando estaba previsto que sea posterior, fue que hubo una socialización muy completa con el Distrito de Bogotá, con la Gobernación de Cundinamarca, porque pensando como usted lo acaba de anotar, no es solo la capacidad del aeropuerto y la terminal, sino su adecuada integración con la ciudad o con la ciudad-región, para ponerlo en términos de Bogotá y los municipios del occidente de Bogotá, particularmente Funza. Entonces, eso ha sido muy interesante, todas esas conversaciones y reuniones que se han tenido. Yo he participado directamente en alguna de ellas, incluso con la señora alcaldesa, en donde lo que tenemos que hacer nosotros es respetar el plan de maestro de transporte que Bogotá ha venido actualizando, es decir, la especificación que tenga la avenida 26, la calle 26, la vamos a construir siguiendo los parámetros que tenga el distrito para esa ampliación, con dos anotaciones, dos intercambiadores, uno sobre la 103 más o menos para la salida hacia la calle 13 y el occidente, que permita, digamos, empezar a hacer esa separación de tráfico a la que usted hace mención. Dos, una terminación de la calle Mutis hasta el occidente, una parte sobre el distrito de Bogotá y una parte sobre el municipio de Funza, son casi 5 kilómetros, para descongestionar también tanto la 13 como la 26 para los carros que van a pasar hasta la parte final. Tres, un intercambiador antes del aeropuerto. Si usted, siguiendo con el recuento que estaba haciendo, fíjese que uno tiene casi que ir hasta el aeropuerto para hacer el retorno y devolverse sobre la 26. No. Entonces también están llegando al aeropuerto carros que no necesitan llegar al aeropuerto. Entonces está pensando un intercambiador. Y finalmente hay una estación de transporte intermodal a donde llegará el Transmilenio que quede adecuadamente conectado con unas pasarelas con el aeropuerto, así como el otro transporte público y el servicio de taxis. Entonces, digamos, el detalle de cómo es lo que vamos a empezar a trabajar, pero la articulación con la ciudad y con la gobernación de esta iniciativa está dada y existen los equipos idóneos, IDU, Transmilenio, en fin, todos los que tengan que opinar, para que no pase eso, que uno viene de muchos carriles y termina en un embudo, sino que por el contrario la avenida sea totalmente continua para el flujo que tenga que administrar. Señor Rosa, teniendo en cuenta que este se convierte en uno de los proyectos más ambiciosos y pues de más dinero de inversión, ¿cómo se va a lograr que se cumpla entre los tiempos estipulados, teniendo en cuenta que son muchas las obras que van a tener que encontrarse? Hablamos de la vial, de la terminal, del aeropuerto directamente. ¿Cómo piensa Odinsa cumplir con esos tiempos para que no se presenten retrasos? Sí, lo primero es que en la etapa de factibilidad, que es en la que estamos entrando, la que nos facultaron pasar, durante esa etapa se evalúa todo al detalle. Es una etapa de unas inversiones importantes para hacer cálculos, diseños, estudios de suelos, cronogramas, contratar especialidades, en fin. En esa etapa, digamos, se define al detalle el proyecto y su cronograma. Cuando eso esté finalmente aprobado, porque después de eso la ANA y contrata un evaluador para confirmar que todo lo que estamos diciendo pues es adecuado, y una vez eso pasa, pues habrá un proceso de adjudicación, digamos, para construirlo y demás. Una vez eso está adjudicado y tenemos los cronogramas, yo le diría que con bastante certeza vamos a cumplir. Es decir, Odinsa ha sido una compañía que se ha caracterizado porque entrega sus obras en presupuesto y a tiempo, desplegando los recursos que sean necesarios. Entonces va a estar a cargo del concesionario la construcción de todas esas obras. Van a empezar, digamos, de manera simultánea muchas de ellas, como por donde empecé. Lo primero será mover los tanques, pero sin duda alguna lo segundo será mover los temas de los ejes viales para
entregar este confort para la integración entre la ciudad y la región, y finalmente las obras se pueden ir entregando escalonadamente porque el crecimiento de pasajeros es un crecimiento que se va a ir dando paulatinamente, no se da todo no vamos a tener 20 millones de pasajeros adicionales de un año a otro, entonces esas pueden ir siendo escalonadas. Entonces tenga la seguridad que mientras sea un concesionario, en este caso nosotros, al frente de eso, pues las inversiones las haremos. Tenemos unos elementos para los cuales es muy importante, digamos, estos 2 años de estudio de factibilidad, y es que ustedes bien saben que hay un tema de sobrecostos en los insumos, en lo que llamamos en la infraestructura, el CAPEX a invertir, producto de la inflación, de la devaluación, del rompimiento de los encadenamientos productivos y demás, que en la medida en la que pase el tiempo eso tenderá otra vez a normalizarse, así como el encarecimiento del costo de capital y de financiamiento. Entonces, estos 2 años de estudios y de factibilidad van a servir mucho para que las economías vuelvan otra vez a un estado más normal, que es realmente el propicio para que esos proyectos que se financian con una fuente propia, como ya expliqué, puedan, digamos, ser viables desde el punto de vista financiero y poder tomar créditos de largo plazo en condiciones competitivas. Mauricio Osa, presidente de ODISA, gracias por acompañarnos en W Radio con toda la información del megaproyecto de ampliación del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Muchas gracias a ustedes y de nuevo un feliz año para todos.